estamos enfocados en darle prioridad a esta área de predicar el Evangelio. Y aquí es donde vamos a reafirmar lo que dijo el hermano Hoyo en esta clase. Vamos a reafirmar algo muy importante, que la palabra del Señor, hermanos, nos envía a predicar el Evangelio. Esto es sumamente importante, hermano. La iglesia de Cristo, hermano, yo llegué a la iglesia del Señor en 1983 y pues vengo de una forma de Guatemala donde me enseñaron, por ejemplo, aprendí por el ejemplo de otros, donde cuando salíamos, hermano, los hermanos que nos capacitaban era, y si ustedes se encuentran con un evangélico, hermano, aprendan estas doctrinas de ellos. Si los ataca y si usted se junta, te topa con testigos de Jehová, hermano, entonces usted lo agarra por acá. Y nosotros, hermano, andamos con espadachines buscando a ver qué evangélico me va a decir. ¿Verdad? ¿Sí o no, hermano? ¿Cierto o no es cierto? Sí. Oíamos, hermano, mire, créanme, en Guatemala, literalmente, hermano, en las radios cerraron las puertas a la iglesia de Cristo, hermano. Porque los evangélicos o el grupo, hermano, predicando, hermano, que acepta a Cristo, que el Señor Jesucristo te ama y acepta a Cristo, y usted dice, esos pentecostales que andan enseñando ese evangelio barato, no sé qué. Salen los evangélicos con 50 personas que aceptaron con una radio en la mano, ¿sí o no? Y nosotros entramos, hermano, que los evangélicos que predican el falso evangelio. Y los de la radio, hermano, vivían de lo que pagaban. Entonces decían, bueno, esto tiene más audiencia que los de la iglesia de Cristo. Y nos dijeron, hermano, lo sentimos mucho, pero en esta radio ya no puede predicar. Estamos predicando la verdad. A nosotros no nos interesa, pero ustedes solo digan. Nos cerraron, hermano, por años nos cerraron en muchas radios cristianas. Nos cerraron, hermano, porque no predicamos el evangelio. Predicamos pleito, predicamos antidoctrina, de enseñanza y todo eso, hermano. Y luego después decía, bueno, les podemos dar chance, tráiganos un cassette grabado y lo vamos a revisar. Imagínese usted, hermano, que una persona tuviera que poner un cassette antes para que revisara si pues podíamos tener un evangelio de paz. Dice, no tiene que atacar a nadie. Nadie no tiene que decir, bueno, pero soy un apologista, haciendo la fe, ¿verdad? Y hermano, hicimos más enemigos por muchos años. Que cuando un evangélico, cuando nos miraba, hermano, al principio nos saludaba, y de repente el vecino, cuando se dio cuenta que éramos de la iglesia de Cristo, él nos saludaba, hermano. Porque lo primero que ya me viene a pelear. Ya me viene a decir que yo estoy condenado por la falta de doctrina. Y usted puede decir, sí, es cierto, están condenados. Ese es el punto que usted y yo tenemos que tener cuidado. Que dijo el hermano, usted no está para condenar. Nosotros no salvamos ni condenamos, nosotros predicamos el evangelio. ¿Sí me explico? El que va a condenar en el día del juicio es el Señor. Y miren, vamos a quedar sorprendidos que puede ser, hermano, como dice la misma palabra, que algunos hasta pagando llamas de fuego vamos a entrar en el cielo, hermano. O sea, que como que dice que estamos dudosos de salvarnos por nuestra actitud, hermano, de no predicar realmente, predicar el evangelio. Ok, entonces miramos esto. Dese cuenta algo muy importante. ¿Cuál fue el principio de la iglesia, vale la pena decirlo, el principio de la iglesia del Señor en los primeros días? Predicar el evangelio. Ellos salían a predicar el evangelio. Jesús les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y después el que creyere, ¿verdad? Y se bautice, será salvo. El que no, pues déjenmelo a mí, yo lo condeno. Porque el Señor es el que condena, ¿no? ¿Sí o no? Él iba a predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Ya lo vamos a ver. Predicaban el evangelio. Pero comenzaron a convertirse, hermanos, judíos, griegos, gentiles, un montón de gente. Y con todo eso vinieron necesidades en la iglesia. Había viudas, habían huérfanos, habían extranjeros que traían necesidades y claramente, hermano mío, los discípulos aprendieron, ahora siendo apóstoles, aprendieron que Jesús también suplía de las necesidades de la gente. No solamente les predicaban el evangelio, sino también se preocupaban porque tenían las cosas en común, dice el libro de los Hechos, ¿sí o no? Dice que tenían las cosas en común, venían y traían sus bienes y los vendían para repartir a los necesitados. Entonces la iglesia no solamente predicaba el evangelio, sino que también, hermano, se sentían empáticos a las necesidades emocionales y materiales
Entonces dice que comenzaron los apóstoles a predicar, hermano. Ese hermano, a las 5 viene la duda a recoger la canasta básica. Vámonos, y dejaron los apóstoles dejaron de predicar. Y llegó un día, hermano, que los apóstoles dijeron, no. Vamos a ordenarnos. En aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que la viuda de aquellos eran desatendidas en la discusión diaria. Posiblemente los judíos o los hebreos pues atendían más rápido a los hebreos, porque eran paisanos, ¿sí o no? Y había murmuración. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, mire hermano, que es importante que usted lo vea. Mire, ellos dijeron, bueno, dejemos de predicar la palabra, vamos a atender las redes de las vidas y vamos a atender los ministerios. No, dijeron, entonces convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No se puede, hermano, atender una cosa y dejando el mensaje principal, que es predicar el evangelio. Sí es necesario atender las mesas, es necesario que los hermanos ahora tengan necesidades cubiertas, pero lo más importante es que tenemos que predicar el evangelio. Entonces dijeron ellos, entonces hagamos esto, vamos a escoger varones llenos del Espíritu Santo, que atiendan a los hermanos y a las hermanas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos pusieron sobre todo la predicación del evangelio. En las iglesias, hermano, podemos nosotros tener cubierto todas las áreas, de todo lo que usted quiera, pero si no tenemos cubierto el área de la predicación o de la evangelización, hermano, por eso no avanzamos, por eso no crecemos, porque estamos cambiando prioridades en las iglesias y tenemos que darnos cuenta que desde el principio esa es la razón porque el libro de los Hechos nos demuestra que la iglesia crecía a pasos agigantados, hermano. Independientemente de que hubiera necesidad de cualquier cosa, lo principal que los apóstoles comenzaron a entender fue no perder la misión de Jesús, predicar el evangelio. Podemos, hermano, mire, yo le digo a los hermanos en algún momento, bien, tenemos en la iglesia secretarias, voces, y decimos, pero la iglesia no está creciendo. Pongamos evangelistas, no hay presupuesto. Y un día dije, ¿por qué nos pedimos de la secretaria? Papá, me miran por los ojos, ¿sí o no? ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué es lo más importante entonces lo que dice la Biblia? ¿Qué es? ¿Un ministro de jóvenes? ¿Un bus? ¿Comprometernos a un edificio de millones? No. ¿Aire acondicionado, sillas cómodas? No. Pero sillas vacías. ¿Cierto o no cierto? Ellos dijeron, no. Es cierto, esto es importante. Pero lo más importante es que nosotros nos vamos a descuidar a la oración y predicar la palabra. Por eso la iglesia crecía en el libro de los Hechos. Porque no perdieron de vista el objetivo. ¿Cuál es el resultado de la predicación del evangelio? En el mismo contexto, Hechos 6:7, de lo mismo que estamos hablando. Y dice, mire hermano, y crecían más las viudas y venían más necesitados a recoger la canasta básica y cubrían el hambre de la gente. No dice eso la Biblia. Mira lo que dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, también muchos sacerdotes obedecían a la fe. ¿Resultado de qué, hermano? De la palabra. Predicación de la palabra. De la evangelización, de la predicación de la palabra. ¿Sí me explico? Esto es sumamente importante. Nosotros los predicadores, a veces, hermanos, no nos nutrimos de otros hermanos que nos enseñen, hermanas también,
Cuando hay talleres para la evangelización, muy pocos van. Talleres para mujeres, capacitar a hacer, aprender a dar clases, que es muy bueno, no estoy diciendo que no. Pero usted cree que si usted y yo quisiéramos escoger un taller o escoger una capacitación, ¿no sería mejor escoger a alguien que nos enseñe cómo aprender a evangelizar? ¿Sí o no? Claro que sí. Que sería lo más importante. Y luego lo demás, ¿cierto? Porque así creceríamos. Porque así una hermana, como vimos ahí que un montón de hermanos se pararon que le predicaron el evangelio. Mira, hermano, en San Pedro Sula, cuando fuimos ministros con el hermano Javier León, había una hermana que se le había apellido Leiva, la hermana. Esa hermana, teníamos una evangelista, y ella no era una evangelista oficial, hermano. Pero esta hermana trabaja más que el evangelista de la iglesia, ¿no? Ahí llegaba, hermano, miren, ya le evangelicé a estos hombres, vaya, bautícenlos. ¿Sí? A la semana siguiente traer tu familia. Estuve esta semana hablando con ellos, ya está listo para el bautismo. Y nosotros decíamos, ¿será que la hermana está enseñando bien? La hermana, no, ya la hermana nos explicó. Sí nos contestaron, esta hermana era filuda para la palabra de Dios, hermano. Enseñaba a la gente y traía, hermano, a la gente, una evangelista sin nombramiento. Porque había agarrado el propósito de predicar el evangelio, que era lo más importante. Entonces, ¿de lo que estoy hablando, hermano? Estoy hablando que la iglesia crece, hermano, a través de lo que es el resultado de la predicación, de la evangelización, de la palabra del evangelio en primer lugar. Entonces, hermano, en términos más amplios, el evangelismo puede definirse como el proceso de ganar personas para Jesucristo a través de enseñar el evangelio de la salvación. Pongan atención, el evangelio de la salvación. Entonces, si avanzamos con esto, decimos entonces que es un mandamiento por el cual esparcimos el evangelio, la semilla del evangelio. Si usted se da cuenta, dice Mateo 28:19, usted lo conoce muy bien, versículos muy conocidos. Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego tenemos Marcos 16:15, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículos, pero clásicos, versículos que lo debemos de saber de memoria, pero no deberíamos de perder, hermano, que esa es la misión principal de la iglesia. La misión principal de la iglesia es salvar a los perdidos, predicar el evangelio, todo lo demás es bueno. Una iglesia que mantiene enfocada en que la evangelización es lo más importante en su iglesia, sin descuidar lo demás, pero sin descuidar lo principal, hermano, es una iglesia que va a tener crecimiento. Entonces comenzamos a entender que debemos hacer planteamientos. ¿Qué debemos de predicar entonces? Ya lo escuchó el hermano hoy, yo voy a extender un poco en esto. ¿Quiénes tienen la tarea de hacerlo? ¿Qué métodos podemos utilizar para ser más efectivos? ¿Qué pasa cuando no hay resultado del trabajo del evangelismo? ¿Qué recursos debemos usar? Muy bien, muchas preguntas. ¿Qué debemos evitar en el proceso de la evangelización? ¿Qué debemos evitar? ¿Cuáles son las limitantes que restan a la evangelización? Y muchas cosas más. Entonces yo creo que aquí, no voy a hablar cosas nuevas, voy a hacer tal vez un recordatorio, que para que confirmemos nuestra fe y nuestro compromiso en esta área de la evangelización. Muy bien. Entonces comenzamos a preguntarnos, ¿qué debemos predicar? Debemos predicar el evangelio. ¿Y qué tenemos por el evangelio? El evangelio es predicar, sencillo, lo que dijo el apóstol Pablo. No me propuse enseñar cosa alguna entre vosotros, sino a este crucificado. ¿Qué debemos de enseñar, hermano, a la gente? Es de Jesús. Que necesitan de Jesús. Que Jesús murió en la cruz. Que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y que gracias a ese acto redentor, hermano, nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Que tenemos el perdón de nuestros pecados. Que nuestra vida puede ser restaurada. Cuando usted llega a personas, hermano, a mí me enseñaron, que posiblemente fue equivocado, me decía un hermano, cuando llegue toques una puerta, lo primero que tiene que ser, me decía, pregúntale si va a una iglesia. Ahí comienzas. Si él te dice, sí, voy a la iglesia católica. Usted sabe que la iglesia católica es la iglesia más grande en falsedades doctrinales. Le tocaba. Y si me decían, voy a la iglesia pentecostal, yo ya sabía por dónde entrar. Oigan,
de predicar el evangelio? No. Yo lo que tocaba en su casa era para ir a pelear con ellos, ir a discutir con ellos. Mire, predicar el evangelio, hermano, es la base de la fe. ¿Por qué cree usted que hay mucha desbandada en la iglesia del Señor? Cuando vienen los conflictos y vienen los problemas de la iglesia y viene la prueba, ¿por qué la gente se va de la iglesia? Porque no tienen una fe basada en Jesucristo. Tienen su fe basada en doctrina, que son muy buenas, que son necesarias, pero después, como dijo el hermano, que tenemos que doctrinarlos a que aprendan cuál es la estructura de adoración, la estructura de gobierno de la iglesia, la estructura, vamos a decir, de la financiación de la iglesia en cuanto a la ofrenda, cómo ofrendamos y cosas por el estilo. Pero ¿por qué la gente, hermano, no tiene una fe genuina? Porque no tiene cimentada su fe en Jesús. Jesús dijo: aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, yo lo voy a considerar como un hombre que fundó su casa sobre la roca. Que vienen los vientos, vienen las tormentas, vienen los ríos y vienen todas las adversidades, pero se mantiene en pie. Pero aquel hombre que no pone en práctica mis palabras, lo voy a comparar con un hombre imprudente que cerró su casa sobre la arena. Le va a venir lo mismo que le pasó al que cerró su casa sobre la roca. Pero como él tenía su cimiento en la arena, su destrucción va a ser grande. ¿Qué significa? Y usted sabe de qué dice la palabra, que es la roca en nuestras vidas. La roca en nuestra vida es la fe en Jesucristo. Pueden venir divisiones, pueden venir problemas morales en la iglesia, pueden venir, hermano, situaciones de tragedia en la iglesia, puede venir todo lo que sea. Y usted va a poder decir lo que dijo el apóstol Pablo: nada me apartará del amor de Cristo, porque mi fe está basada en Jesucristo. Creo en Él, porque así comencé mi vida cristiana. Cuando usted comienza a tener una fe cristiana, hermano, basada en el Evangelio, su fe comienza a hacerlo. Por eso necesitamos fundamentar a cristianos nuevos en el Evangelio. Dice 1 Corintios capítulo 15: ahora somos a ver, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Pablo fue uno de los precursores del Evangelio de Corinto, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes. Firmes en el Evangelio. No dice la doctrina, firmes en el Evangelio, por el cual también sois salvos. Retened la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Hay muchas personas que a veces creen en vano, no creen en Jesucristo. Muchas veces cuando uno va a restaurar al hermano, lo primero que uno le debe recordar: hermano, acuérdate que murió en la cruz del Calvario por ti. Acuérdate todo el sufrimiento que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Acuérdate que tú fuiste salvado por Jesucristo. Y dice: sí, no, hermano, que usted me está chantajeando emocionalmente, usted no la ve nada. Te estoy diciendo que tú tienes que estar firme por el que murió por ti. Amén, no, amén. No por los problemas y los conflictos, hermano. Eso no es lo que te va a mantener firme. Tienes que mantenerte firme en la iglesia, porque Jesús murió por ti. Jesús murió por ti para darte vida eterna y resucitó para darnos esperanza. Y cuando la gente dice: no, tiene razón, hermano. Sí. ¿Cómo restaurar a esa persona? Cuando le recuerda lo que Jesús hizo por él. Lo que hizo Jesús por mí. ¿Sí o no? Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio. El Evangelio es decir a la gente que Jesús dio su vida por nosotros. Y que todo lo que creamos en Jesús tenemos que permanecer firmes y creyendo que si Jesús fue resucitado, también nosotros tenemos resurrección de vida eterna, como el Señor lo prometió. Entonces tenemos que tener esa esperanza, porque primeramente es enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Pablo, hermano, recibió el Evangelio, y eso mismo ahora él se propone enseñar lo que primero le fue enseñado. El apóstol Pablo no, mira, en primer lugar tienes que dejar de creer ya en las leyes del Antiguo Testamento. Ya no tienes que estar creyendo en los sacrificios de los machos cabrillos. Ahora, Pablo, ya no tienes que creer en el sacerdocio del templo. No, eso no fue enseñado. Pablo fue enseñado que Jesús murió por él, y que Jesús fue sepultado por él, y que Jesús resucitó por él. Entonces Pablo aprende de eso y dice acá: la persona que llega les va a enseñar lo mismo. ¿Qué tenemos que enseñar entonces? ¿Qué predicamos? Muchas veces, hermanos, lastimosamente, dice Pablo, incluso, mire, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nosotros nos frustramos, los ministros, los predicadores, los evangelistas, los hermanos.
cuando vemos personas muy motivadas, ahí le digo al hermano eso, ¿verdad? Hermanos muy motivados, personas muy motivadas, usted va a ir y evangeliza. Y él dice, sí. Y usted dice, ya se va a bautizar. Y dice, yo le aviso. ¿Y cuándo, hermano? ¿Cuánto va mi tiempo? Y usted dice, mire, comienza usted, ¿verdad? Mire, no sabe usted si mañana se va a morir. ¿Sí o no? Es una gran verdad. No puedo desmentirlo, es cierto. Nadie puede decir se va a vivir. Pero recurrimos al recurso, ¿no? De que piensa, ¿qué tal si mañana sale a la calle y te atropella un bus? Y usted le mete metralladora de reír. Y dice, yo le aviso. Se va decepcionado. No se preocupe. No se preocupe. Pablo dice a nosotros que Jesús no nos mandó a bautizar. Esa es decisión de la gente. Usted tiene que predicar el evangelio. Yo lo que le digo a la gente, mire, si usted no se bautiza, está condenado. ¿Cómo así? Pues si usted no se bautiza, no puede llegar al cielo diciendo, nunca me predicaron el evangelio. El Señor le va a pasar un video donde yo, Wilfredo Zapatero, estaba predicando. Tome su decisión cuando quiera. Uno quisiera, hermano, ¿verdad? Bautizar. No, Pablo dijo, el Señor me mandó a predicar el evangelio. Posiblemente, hermanos, si usted se da cuenta, mira un ejemplo en el libro de los Hechos. Felipe, el Espíritu Santo lo lleva hacia el grupo, ¿verdad? Y le dice, ¿entiende lo que lee? No, pues que no, sino que me explique. Aquí estoy, yo te voy a explicar. Y dice, ¿qué lees? Esta parte de la Escritura. Isaías 53. ¿Sabes de quién habla? No, te explico. Y habla de Jesús. En la palabra no dice que Felipe le dijo, tienes que bautizarte. No, él le dijo, dice, ¿crees en Jesucristo? Sí, eso es lo que te mandó a predicar. Bueno, entonces si bien crees, pues puedes bautizar. Bueno, entonces, dice, aquí hay agua. Él mismo tomó la iniciativa, mandó a parar el carro, Felipe bautizó y se fue, cada quien por su camino. O sea, cuando la gente quiere bautizarse, no la presione. Déjelo. En el texto ese de la experiencia del grupo dice claramente que basando de esa escritura le anunció El evangelio, a gloria de Dios. ¿Qué le no predicaba? le anunció una doctrina. Él no le enseñó, le dijo, mira, ¿qué rico eres tú? Pues yo soy de un pueblo africano, ¿verdad? Soy africano, no, y no le interesaba si era pagano, si creía en serpientes o creía en cabezas de vaca o perro. Hermano, es lo que le dijo, él quiere enseñarte el evangelio. Si nosotros enseñamos el evangelio, hermano, usted tiene que enseñarle para que la gente tenga una fe genuina en Jesucristo. Pues no me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muy bien. Muchas veces nos evangelizamos, doctrinamos, refutamos y discutimos sobre temas que no son evangelización. Hay personas, hermano, que lo quieren sacar a uno del tema. Porque mire, yo quiero hablar de Jesucristo. Mire, antes de que usted continúe hablándome de Jesús, ¿ustedes por qué piden Jesús? ¿Ustedes por qué comienzan? Y usted como, ay, pues mire, ese tema sí me gusta, debe explicar, ¿verdad? No. Usted tiene que decirle a la persona, mire, este tema es muy interesante, pero me gustaría que lo dejemos para otra oportunidad. Me gustaría que nos centráramos en Jesús. Dirección de la... No, es que mire que las iglesias hoy en día hay un montón de situaciones. Yo lo entiendo, pero yo quiero hablarle de Jesús. ¿Usted ha recibido a Jesús en su vida? Mira, una vez en la iglesia, casi. Bueno, déjenme explicarle lo que Jesús hizo con usted y por mí. Cuando uno se centra en que el evangelismo está centrado en el evangelio de Jesús, las personas van a querer saber de Jesús si usted sabe que usted quiere hablar de él. Por eso, hermano mío, no tenemos que, mire, queremos a veces evangelizar a evangélicos. Yo en lo personal, hermano, cuando alguien me dice, mire, le quiero tener una familia, y yo digo, sí, es una iglesia evangélica, hermano, de duro. No. Yo le hago una pregunta. ¿Esa persona quiere saber? ¿Quiere aprender? Pues no, pero yo quiero que llegue a la iglesia. No, hermano,
tiempo en discutir personas que en determinado momento sí creen en Jesús, aunque tal vez de una manera correcta, pero cambiar su mentalidad sobre doctrinas. Son muy pocas las personas que muchas veces, hermano, cambian esa posición. El hermano Miguel Omar Aguilar, en una clase allá en Honduras, en un instituto, muchos años atrás, dijo: mira, si tú ves un perrito que está comiéndose un hueso pelón, ve, quítaselo. Te va a pegar una mordida dependiendo de su hueso. Pero si tú te acercas y le tiras un pedazo de bistec sangrosito, ahí, el perro va a decir: deja su hueso pelón y va a ir a comerse el pedazo de carne. Si tú tienes una buena actitud de amor y de comprensión y le presentas una enseñanza de amor a esa persona, te va a escuchar. Pero no va a entrar, no te va a escuchar cuando tú vienes a querer enseñar, porque ellos creen que eso también se funciona. Ellos también saben. Por eso, hermano, tenemos que tomar en cuenta. Había un señor allá, un hermano de la iglesia, era miembro de nuestra congregación, y él comenzó a evangelizar a su gente de su oficina. Y había un señor católico. Y el otro dice que era católico. Entonces aquel le decía: no, mira, mira la iglesia, mira que mi vida cambió cuando vi a Jesús. Y el señor, el viejo grande, al lado, una cerrada así, como algo. Y se acerca al compañero, que supuestamente también sabía que era católico. Dice: ¿tú eres católico? Sí. ¿Vas a misa? No. ¿Qué sabes tú de comenzó a hacer pregunta al católico, al otro católico? Y le dice: bueno, mucho. Católico ignorante, seguro protestante. Eso como me dice: ya es evangélico, el que es cristiano, hermano, ya te va a convencer porque tú eres un ignorante de la iglesia católica. Porque si tú conoces de la iglesia católica, te vas a defender. La pregunta es: hermano, mi esposa le dijo un día, toda mi familia es católica, y me dice: yo quiero que ores con mi familia, quiero que vayamos y tú le hables a mi familia. Y cuando llegamos a su casa ese día, hermano, nos hospedamos ahí, la hermana, no sé si lo hizo intencional, había promocionado, hermano, su culto católico ahí en el patio, hermano. Y me dice mi esposa: ay, mira, yo le dije a mi hermana que viniera y trajo al sacerdote y ganó el que dice: ¿qué hacemos? Le digo: no, está bien, vamos, ¿vas a saltar tú ahí? Sí, lo escuchamos. Y usted dice: ¿qué hace, hermano? ¿Salga corriendo? No. Yo sé que no está bien algunas cosas que dicen, y sé que muchas cosas son muy buenas. Y ya me senté, y me saludaron. Y cuando terminan todo eso, al día siguiente, le digo yo a ella: bonita la palabra que trajo el Señor. ¿O le gustó? Sí. Me gustaría un día que platicáramos más de la palabra. Y me dice: oh, sí, cómo no, también me gustaría. Me dio chance de organizar. ¿Sabe por qué? Porque no tuve una actitud de la clase. Es difícil entender eso. Pero hemos sido creados donde ellos son leprosos y no los puedo tocar. No, hermano. Sí, Jesús tocó el leproso. Amén, amén. Dios no quiere. Se acercó a los pecadores. Hermano, yo le hago una pregunta. Yo trabajé en el Ministerio de la Prisión en San Pedro Sur por muchos años. Íbamos a las cenas a decir: ¿qué me va a culto? Le damos permiso de la autoridad. ¿Qué me va a culto? Pero en medio de las 9, la 10 y la 12 había un número de escala que se llamaba la 11. La 11 pasábamos así. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué estaba en la 11? La celda de los homosexuales. Difícil, ¿no? Y cuando yo paso así ignorando, me dice uno de ellos: ¿y nosotros qué? ¿Vamos unidos a la iglesia? Hermano, formado ¿qué viene a la iglesia?
Sí, claro que sí. Bueno, salgan pues, pero se comportan. Y yo le decía, te comportas, deja de estar enamorando ahí. Y sale el hermano. Hermano, y cuando van subiendo a la segunda planta, ay, pues, hermanos, que imagínense ustedes, bajándoles, hermano. Eso, respeten. Yo voy a escuchar la palabra con ustedes. Y ustedes también se respetan. Fue duro empezar a iniciar con esas personas. Muchos hablaron. Oye, en la iglesia. Marcado por el homosexualismo. Sí. Sí. Se insertaron después de salir del libre. Pero estamos preparados para recibirlos. No. De un hombre bautizado, convertido, dejó el homosexualismo, dejó ese vestuario, se hizo varón, pero quedó con mantenimientos determinados, porque lastimosamente marcó su vida. Y un hermano dice, vas a decirle al Señor, el mariquita va a ser él es un hueso. Y se acercó a mí y me dijo, no, hermano, pon un paso. Cuando terminó el culto, levantó la mano y dice, hermanito, yo fui radical, fui homosexual, pero ahora los dos son. Cristo me cambió. Respétame. Sí es. No lo vuelvas. No estamos capacitados para entender a los pecadores. Cierto. Cierto, hermano. Nosotros tenemos un problema ahora en la iglesia, que las nuevas iglesias nos están atacando. Porque aquí es de Jesús. Pero las iglesias dicen, ay, ¿quién es homosexual? Y hemos hablado con él. Tienes que servir al Señor. Pero yo no te puedo obligar, esa es tu decisión. Tú sabes lo que dice la palabra. No podemos negarle la entrada, pero tenemos que decirle la verdad. Pero no podemos rechazarlos. ¿Sí o no? No podemos rechazarlos. Entonces la pregunta que yo le hago yo es, ¿qué estamos enseñando? ¿Estamos listos para recibir a los pecadores? ¿Estamos listos? En las casas de mujeres, hermano, también tuvimos eso. Mujeres con situaciones difíciles. Personas que vivieron la prostitución. Personas que vivieron también en el lesbianismo. Mujeres que salen a la calle para insertarse. Hermanos, ¿sabe qué tuve que hacer yo? Tuve que dejar el ministerio de prisión e ir a restaurar a todos los que habían sido bautizados de la cárcel, que habían salido libres, y tenemos que reunirnos en un lugar porque ellos fueron rechazados por la iglesia afuera. Estamos en una sociedad donde tenemos tanto ataque y tanta diversidad en este país, ¿sí o no? Hoy, tanto ataque que tiene la iglesia. Ahora la pregunta, ¿estamos dispuestos a evangelizar a las personas? Deberíamos tener esa actitud, que tenemos que predicar el evangelio. ¿De qué sirve que le diga a usted al homosexual? Mira, la Biblia dice en primer lugar que los homosexuales se van al infierno. Yo no quiero hablar de homosexualismo, yo quiero hablar de que Jesús te puede cambiar. Que Jesús te puede restaurar, que Jesús te puede perdonar, que si tú recibes el Espíritu Santo en el bautismo, tú no vas a estar solo, va a haber cambio en tu vida, pero tienes que comprometerte a un cambio verdadero, tienes que entregarte a Jesús. ¿Sí o no? Entonces, si usted comienza a entender, no estamos evangelizando realmente, hermanos. Tenemos que evangelizar verdaderamente, debemos confirmar realmente si están evangelizados correctamente. Usted dice, pero tú fuiste bautizado, creíste en Jesús. Mire, hermano, yo realmente no me acuerdo. Entonces necesito que tú aprendas de Jesús. Es que a mí yo tengo 10 años en esa iglesia, pero me parece que no has conocido a Jesús.
que enseñarles de Jesús. Hay que enseñarles verdaderamente sobre el Evangelio, sobre su bautismo bíblico. Si ellos quieren saber, hermano mío, acerca de Jesús. Si ellos no quieren saber de eso, hermano, no creo que estemos ganando adeptos verdaderamente. Porque tenemos que ser primero discípulos, enseñándoles después todas las demás cosas. Perdón. Mire, vamos a terminar porque ya me tocaron la campanita. ¿Qué debemos de hacer en esta situación? Bueno, hermano, enseñar a la iglesia sobre la obra redentora que Jesús hizo y decirle que tenemos que predicar única y exclusivamente el Evangelio de Jesús. Hermano, pero no podemos quedarnos callados. No, es que no nos manda el Señor a quedarnos callados. Pero hay procesos y pasos para seguir. No podemos brincarnos, hermano, a aprender la multiplicación del 5, sino a aprender la del 1. Primero de la evangelización, predicar el Evangelio. ¿Amén? Predicar el Evangelio. Esa es la primera fase. Y luego, cuando llegan al Señor, se bautizan y quieren ser miembros de nuestra congregación, entonces tenemos que trabajar el trabajo, hermano, de enseñarles lo que la Biblia dice, enseñarles que tienen que reunirse, que tienen que buscar al Señor, que tienen que aprender a adorar, que por qué nosotros no hacemos esto. Ya ellos están listos para aprender. De lo contrario, hermano, no puede estar enseñando a usted temas como el Armagedón, que si lo siente porque viene desde el Apocalipsis. Primero enséñenles acerca del Evangelio, que son las necesidades básicas. Hermano, ahora, ¿quiénes tienen la responsabilidad? Todos. La iglesia. El Espíritu Santo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos dé a cada uno de nosotros la tarea de la evangelización. No solamente, hermano, pensar que hay un grupo de varones como los evangelistas, sino también pensar, hermano, como dice Efesios capítulo 3, porque los evangelistas tienen responsabilidad, porque pues si están para eso a tiempo completo o lo están designados para eso, deben cumplir su trabajo. Amén. Pero también la iglesia debe entender, dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora a conocer por medio de quién? De la iglesia. ¿Por qué cree usted que hay mucho ataque de parte del hermano? No, que al hermano le pagan. Hermano, déjeme explicarle una cosa. Entonces yo un día le contesté a un hermano. Entonces hermano le decía a los ancianos que por favor hagan un cheque para cada uno de ustedes. Porque como no le pagan, entonces no lo hacen. ¿Sí o no? No. La evangelización es una responsabilidad de toda la iglesia. Ahora la pregunta es esta, que posiblemente en el tema número 2 lo vamos a ver. Tenemos que capacitar a la iglesia. Tenemos que enseñar a la iglesia. Tenemos que dedicar el tiempo para esta tarea. Por eso, hermanos, en resumen, evangelizar el mundo es la mayor responsabilidad de la iglesia en la tierra. Eso es lo más importante. Si usted se regresa a su iglesia, hermano ministro, hermano líder, el miembro de la iglesia, piensen, oren y digan, necesitamos comenzar a enfocarnos más en la evangelización. Necesitamos evangelizar al perdido. Por muy perdido que esté, ese es el mero que quiere Jesús. ¿Por qué, hermano mío? Porque no lo calibramos, ¿no? Este no creo que llegue a lo que es el Señor. ¿Por qué? Un pecador. O sea, la pregunta es, ¿hay muy pecador y pecador medio pecador? ¿O cómo es la cuestión aquí? ¿Se dan cuenta usted? No, ese pecado lo perdona a Dios. El mío sí. Nosotros ponemos tamaño y color de los pecados. Mire, hermano mío, en la iglesia muchos de nosotros atacamos los pecados morales, los sexuales. Y el pecado del chisme, el pecado de la lengua, el pecado de la ambición, el pecado, hermano, de la murmuración. ¿No dice la Biblia que son pecados? Y delante de Dios, hermano mío, hay una lista donde dice el Señor que los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, y dice hasta el chismoso, hermano, cae en la lista. O sea, para el Señor, hermano, todo lo que es contrario a la ley de Dios es pecado. Así que nosotros tenemos que entender que en la iglesia no hay pecador grande ni pequeño. Si usted y yo llegamos a los pies de Cristo, que no tuvimos, bendito sea el Señor, necesidad de enlodarnos en un fango feo de la inmoralidad, gloria sea al Señor, hermano.
porque no hubo daños. Cuando una persona, dice el Señor, porque aquel que debe más y se le perdona más, ama más. Entonces yo creo que debemos de considerarnos de los pecados más grandes del mundo para amar a Jesús. Porque la misma sangre que derramó Jesús, oiga bien, por un asesino, lo derramó por aquel que tal vez robó una litera. ¿Sí me explico? Porque la sangre de Jesús perdona todo pecado. Y ese es el mensaje de Jesús. Yo me he topado con gente que me dice, hermano, usted no sabe lo que he hecho en mi vida. Y no me interesa. Mira, hermano, en la cárcel, un hombre me dijo, yo he matado 17 hombres. Yo fui sicario. Unos por paga y otros porque me dio gana. ¿Usted cree que Jesús me puede perdonar? Tú te arrepientes. Si quieres ser Jesús, Dios te puede perdonar. Se bautizó. 12 años en la cárcel. Salió libre. Se fue a reunir a una iglesia de una aldea de Choluteca, del sur de Honduras. Se fue a predicar. Salió del culto. Iba en su bicicleta. Y lo mataron. Porque las familias anteriores no lo perdonaron. Pero su esposa dejó de matar, predicando a pecado. Cambiándose el corazón cuando Cristo llega al corazón de la gente. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ver que cada miembro del cuerpo de Cristo es un evangelista. El Espíritu Santo es quien capacita al creyente para la evangelización. La palabra de Dios es el instrumento de Dios para producir la conversión. El amor y la obediencia deben ser nuestra motivación. Hermanos, nos quedamos por acá para que en la segunda parte del Evangelio número 2 que tenemos después, ¿verdad? Yo voy a tratar de quedarme acá y ustedes mañana vuelven conmigo, ¿verdad? Porque creo que mañana continúa la parte número 2. Continuamos con la otra parte que es muy importante que usted vea, las limitaciones de la organización, los recursos que podemos usar, limitantes, un montón de cosas, factores legales que estamos en Estados Unidos que tenemos que saber, dónde se puede predicar, cómo realizar en las casas, en los barrios, que tenemos que entender mucho de esto, para que podamos aprender un poquito de esto. Dios me lo bendiga grandemente, hermanos, en el Señor, y esperamos de que